El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: convertíos porque está cerca el reino de los cielos. Paseando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaba en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en su sinagoga, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Palabra del Señor. El Papa Francisco, querida familia, ha querido que en este tercer domingo del tiempo ordinario se recuerde, se haga un hincapié, se proclame la importancia de la palabra de Dios en la vida de la Iglesia. Esa palabra de Dios que ha estado, ustedes lo saben, las personas mayores, a veces oculta en nuestras celebraciones. No hace tanto la palabra de Dios se leía en latín y nadie se enteraba de aquello que se decía. Son pocos los años, 60, 70 años, los que llevamos dándole otra vez esta centralidad a la palabra que Dios ha dejado escrita a lo largo de la historia. Un Dios que habla, y cuando Dios habla, el pueblo escucha. Un Dios que ha ido dejando su testamento, su voluntad a lo largo de los siglos en esos libros que conforman la Sagrada Biblia, que tendríamos que querer más y conocer mejor. Nosotros cada domingo, cuando venimos a la Eucaristía, antes de la mesa del pan, antes de consagrar, se hace ya una presencia real de Jesucristo, porque Él mismo habla a través de su palabra, a través del Evangelio. Hay una presencia real en aquello que se ha escuchado, y ahora humildemente uno intenta actualizar, explicar, si queremos de alguna manera masticar un poco más aquello que Dios ha podido y ha querido decirnos a través de la Iglesia. Seguimos en este tiempo ordinario viendo esos primeros pasos en la vida pública del Señor. Dejó, como lo vamos repitiendo en este Evangelio, dejó de vivir en Nazaret para irse a Cafarnaúm, en una edad ya adulta, para empezar a proclamar que el reino de Dios estaba cerca, para empezar a decir a la gente que Dios no los había abandonado, para que en todas las dificultades que la vida presenta, y no son pocas, aquellos que a veces la vida le da la pasión, el sufrimiento, el dolor, puedan sentir el abrazo de Dios. Y cuando nuestra vida está en calma, cuando nuestra vida está serena, cuando no hay nada que sufrir, ni hay nada que gozar, cuando entramos en esa monotonía de la vida, también sentí esa cercanía de un Dios que camina con nosotros. Jesús se va a Cafarnaúm a decirle a la gente
que Dios está cerca. Y podría haberlo hecho de muchas maneras. Podría haberse quedado solo y convertirse en un gran gurú, en un gran iluminado, una persona aislada en la que alrededor suya se creara todo un abismo, todo un lugar de culto, de veneración, y que él fuera como un semidios en la tierra. Podría haberse quedado encerrado en el tabernáculo y que la gente le ofreciera incienso como hicieron los magos. Podría haberse quedado allí rodeado de los sabios de aquel mundo y que él hubiera transmitido su conocimiento y su sabiduría. No lo hizo así. Tampoco eligió ese modo humano precioso de vivir que sería el matrimonio. Tampoco se casó, tampoco tuvo hijos. Quiso vivir con un corazón muy libre. No quiso que su corazón se enamorara de nadie más que de Dios. No quiso que su corazón fuera atrapado por otros pequeños amores, pero sí que decidió hacer partícipe de su misión a otras personas. Dice que iba paseando por aquel lago precioso de Galilea y él veía gente, unos trabajando, unos con las redes, otros con otro el pescado, otros en el campo, otros estaban en sus faenas, y le hacía esa invitación: oye, venid, ayudadme a hablar de Dios, no dejarme solo en esta tarea, hablad de Dios conmigo, llevar a estos pueblos, curar toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es verdad que no eligió a los más sabios, ni eligió a los más santos, ni siquiera eligió a los más buenos, ni a los más religiosos. No sabemos qué criterio tuvo el Señor para elegir a estos 12. Marcos dice que llamó a los que Él quiso, sin dar más explicaciones. Y así lo sigue haciendo a lo largo de la historia. Va llamando a los que Él quiere y como Él quiere, sin saber muy bien qué criterios tiene el Señor para que cada uno podamos recibir las diferentes vocaciones que tenemos. Las acogemos y las ponemos al servicio del reino de Dios. Aquella gente los constituyó esos primeros cimientos de la iglesia, esos primeros 12 hombres que empezaron a crear esa familia en la que Dios iba siendo más conocido, no sin dificultad, y no sin dificultad desde el principio. Ya Pablo, en esa segunda lectura, nos muestra las rupturas que se habían dado ya en los años 50 y tanto, que era la comunidad de Corinto. Muchas veces en la vida y en la iglesia sentir como no hacemos las cosas según Dios. Ayer terminábamos la semana de oración por la unidad de los cristianos. La iglesia cristiana se ha ido rompiendo a lo largo de los siglos y se han formado dentro de esa gran familia cristiana otras familias cristianas. Aquí estamos los católicos, los ortodoxos, los luteranos, los reformados, los evangélicos, cada uno viviendo lo mismo, la misma fe en el mismo Cristo, en el mismo Señor, pero sin puentes de comunión. Cada uno con sus diferencias, a veces poniendo más hincapié en lo que me separa que en lo que me une. Una semana en la que le hemos pedido al Señor: Señor, ojalá algún día la iglesia vuelva a ser solo una. Pero no solamente hay esa división de puertas afuera, también Pablo hablaba a los cristianos de Corinto por esas fricciones, por esa ruptura dentro de las propias comunidades católicas. Estad bien unidos, decía Pablo, con un mismo pensar y un mismo sentir. Me he enterado, decía Pablo, me he enterado que hay discordias entre vosotros. Me he enterado que os estáis peleando. Me he enterado, podríamos decir, que os estáis matando vivos uno y otro. Aquí ya nos sentamos en la misma mesa, comemos el mismo pan, escuchamos la misma palabra, pero después de puertas para afuera, eso es una guerra.
me he enterado que hay divisiones, peleas, que cada uno está rimando, cada uno está viviendo la fe como él quiere. Uno decir que soy de Pablo, otro que soy de Pedro, otro que soy de Pablo, las críticas, los comentarios, me he enterado. Dice, eso no puede ser. Después nos ponemos a rezar todos con los ojos para arriba, pidiéndole a Dios la paz en el mundo y que no haya guerra, y nosotros tenemos nuestras guerras montadas, a veces en las familias, otras veces en las parroquias, en el grupo de amigos. ¿Cómo le pedimos a Dios que Él sea instrumento de paz si nosotros no somos capaces ni siquiera de ceder un poco? Queremos llevar siempre la razón, siempre estamos pendientes del arañazo que me dan y no me doy cuenta de los que pego yo. Pues quizás por eso cada vez hay menos cristianos, cada vez cree menos la gente, cada vez hay menos juventud. ¿Dónde están los jóvenes? Las iglesias se están quedando vacías. A lo mejor yo el primero tengo mi parte de responsabilidad por mi manera de vivir, por mi manera de ser, por mi manera de hablar, por mi manera de comentar. Cuando a mí alguien en la calle me escucha hablar y decir lo que digo y sabe que soy cristiano y que vengo a misa, le entrará gana de ser cristiano. Cuando alguien ve mi felicidad o mi amargura, mi alegría o mi tristeza, cómo afronto la vida, le entrarán ganas de ser cristiano. Estoy con mi testimonio de vida transmitiendo esa fe y esa esperanza. No siempre, por lo menos este que os habla así lo hace. Y quizás por eso nuestra iglesia se debilita, no porque Dios haya olvidado de nosotros, quizás porque nosotros nos estamos olvidando de Dios. No es porque Dios no haga las cosas como yo quiero, es porque yo no hago las cosas como quiere Dios. No es porque me hayan tratado mal, soy yo la persona que estoy tratando mal continuamente, a lo mejor a los demás. Pidámosle al Señor en este tercer domingo del tiempo ordinario, en primer lugar, como decía al principio, que la palabra de Dios nos cale. Todos los domingos la escuchamos, la predicamos, la oímos, que no se me quede aquí en la piel, que esta palabra de Dios llegue al corazón. ¿Cuántas veces habremos escuchado las mismas misas, los mismos evangelios, las mismas predicaciones? ¿Cuántas veces? Y sin embargo esa invitación del Señor, convertíos, cambiad un poquillo de vida, cambia un poco tu manera de ser. Siempre esperamos que cambien los demás, que sean los demás los que hagan las cosas diferentes, que sean los demás, porque yo soy así, decimos, yo soy así, a mí me tienen que querer así porque yo soy así. Tiene que cambiar todo el mundo menos yo. Porque quizá hay que pedir al Señor que nos conceda esa conversión de corazón y nos conceda vivir en esa unidad que Pablo nos pide, para que la iglesia a la que pertenecemos, de la que somos, de la que estamos orgullosos, brille en medio de este mundo, y aquellos que nos vean puedan desear, puedan sentir, puedan ver el gozo de ser creyente, el gozo de ser cristiano.